investigar qué era punto de equilibrio, pero no faltaría que nosotros repasemos un poquito esa parte. A ver, Jennifer, ¿qué había encontrado usted en esa investigación que era punto de equilibrio? ¿Quién nos mandó a investigar eso? No recuerdo. A mí me dijo que les había dejado investigar, o no les dejó, No, profe. ¿no? Yo que recuerde, ¿no? Ah, ok. No, profe, no lo dejó. Voy a confiar en la palabra de ustedes. Entonces empecemos a abarcar qué es punto de equilibrio. Una empresa siempre va a lanzar nuevos productos. Cuando la empresa lanza los productos es importante que sepa a partir de cuántas unidades vendidas pues va a empezar a generar algún tipo de ganancia. A eso es a lo que nosotros le llamamos punto de equilibrio, al nivel en el cual los ingresos son igual a los costos o gastos, es decir, que es igual al costo total y por ende no hay ni utilidad ni pérdida. Lo que acá dice en pocas palabras es de que si una empresa empieza a vender a partir de, por ejemplo, 50 camisas, va a empezar a obtener ganancias. Pero si yo vendo menos de 50 camisas, vendo 48, aún tengo pérdida. O por ejemplo, yo vendiera una camisa, quiere decir que voy a tener una pérdida muy grande. Entonces nos genera de que a partir del punto de equilibrio, pues nosotros entendamos cuál va a ser el volumen que vamos a producir. Si por ejemplo yo empiezo a ganar a partir de producir 10 pasteles, entonces yo voy a producir 20 para que 10 sean lo que yo invertí y 10 sean mi ganancia. O sea, al final ese es el objetivo. Cuando nosotros analizamos un punto de equilibrio, analizamos tres términos, que es un ingreso, que el ingreso no es más que las ventas, que es un costo fijo y que es un costo variable. Un costo fijo va a ser el que siempre va a estar ahí y que no lo podemos obviar. Y un costo variable va a ser aquel que determinadas veces va a existir, pero no siempre. O sea, solamente en alguna ocasión va a existir. Si yo les preguntara a ustedes qué costos fijos tienen, ¿cuáles me dirían ustedes? ¿Qué costos fijos? O sea, como personas, o sea, en su casa, ¿qué costos fijos tendría? La luz, La luz, correcto, porque si no hay luz nos la quitan y nos el quedamos sin agua. el agua, El cable. el cable, muy bien. Entonces ahí nosotros tenemos pequeños gastos que al final, pues nosotros Caja ya lo de hemos cerveza. convertido en fijos. Si yo les preguntara algún costo variable o gasto variable que ustedes tuvieran, ¿cuál me establecería? ¿Algún variable? ¿Cómo así? ¿Algún costo variable? O sea, un gasto variable, algo que ustedes no lo hagan de vez en cuando. Algo que gasten y que no sea a menudo. Comida ¿Puede ser rápida la para salida? una televisión. Correcto, las salidas, por ejemplo, alguien se quiso ir a, a Champerico, o alguien, por ejemplo, hay alguien dice acerca de la comida, por ejemplo, es que se me antojó una mi hamburguesa. Entonces, no siempre van a ir a McDonald's, pues. Entonces, o hay quienes que sí lo hacen, pero no siempre se va a hacer, o sea, de vez en cuando. Entonces, por eso se llama variable, porque en algún momento, pues no va a ocurrir. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a producir, se me ocurre, suéteres de color rojo. Entonces, lo que nosotros producimos son suéteres rojos. Pero viene Edwin y Edwin dice, ala, pero yo quiero que mi suéter sea azul. Entonces lo que yo voy a hacer es ver los materiales para producir al menos de los 99 rojos un azul. Ese azul va a ser un costo variable porque mi producción siempre ha sido suéteres rojos, pero a algún cliente se le puede antojar que se le haga alguna modificación o alguien puede decir, es que yo quiero que en el suéter vaya mi nombre. Entonces el hilo o con lo que yo vaya a abordar, pues ese va a ser un costo variable. Entonces a veces en la empresa pues hay costos variables, pero van a depender de cómo o cuál sea la producción de la empresa. Dice que en la administración siempre necesitas saber anticipadamente si un producto va a producir utilidad o no y en qué nivel de actividad comienza esa utilidad. O sea, a partir de cuántos, si por ejemplo yo voy a vender pachitos, a partir de cuántos pachitos yo voy a empezar a ganar. Y
Si yo sé a partir de cuántos pachitos yo voy a ganar, entonces voy a saber cuántos voy a producir. Por eso es importante que nosotros establezcamos el costo de producción. Tomar en cuenta todo lo relacionado a cuánto nosotros también queremos ganarle de utilidad o cuánto al final se va a generar de utilidad, porque a veces nosotros pretendemos ganar bastante utilidad, pero al final ¿será cierto que eso vamos a ganar? Entonces, si nosotros entendemos que el punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el cual la empresa ni gana ni pierde dinero y empieza el beneficio de cero, o sea, empieza a ganar, pues sabemos entonces que es un punto de equilibrio. Entonces, ahorita el objetivo que vamos a hacer es encontrar ese parámetro o esa medición para poder nosotros proyectar en el futuro cuando lancemos algún producto a partir de cuántas ventas o a partir de cuánto va a ser el volumen de ventas que nosotros vamos a tener que fabricar para poder ganar. Muy bien. Entonces, ahorita me voy a ir con el caso práctico que era el que yo les quería presentar, pero quería como que, que nosotros tuviéramos esos conceptos antes de poder iniciar para poder entender. Muy bien. Edwin, léame el ejercicio, porfa. ¿O Selvin? ¿Selvin? Selvin. ¿Sí? Verá que saber a dónde se fueron comiendo, andan ustedes, qué pecado. Con su pobre maestro. Léame el ejercicio, porfa. ¿El que está en la pantalla? Sí, ¿Sí? sí. May William, propietario de la empresa SA, introduce un nuevo producto. Después de estudiar los procesos, ¿se puso en negra? Los pone en negra la pantalla. ¿No? Pues, a ver, de producción y de costos de materias primas. William ha estimado de los costos variables de 6 quetzales y los costos fijos que serán 60,000 quetzales. Si los precios de venta se estableciera en 18 por unidad, ¿cuántas unidades tendría que vender y producir William para alcanzar su producto de equilibrio? Para Su punto de equilibrio. alcanzar su... Muy bien. Muchas gracias, Elvin, por su apoyo. Entonces acá nos establecen tres valores. El costo variable, el costo fijo y el costo por unidad. Cuando usted elabora su costo de producción, usted establece su precio de venta, o sea, su precio por unidad. De ahí podría usted sacar su precio por unidad. Los costos fijos serían los gastos indirectos, pero usted tiene que establecer cuáles siempre se van a presentar o cuáles no. Eso es lo que usted va a tener que establecer según su criterio. Por ejemplo, la luz siempre la tengo que pagar, entonces es un costo fijo. El agua no lo necesito tanto para producir, entonces puede ser un costo variable. O sea, usted va a armar sus costos dependiendo su criterio. Entonces eso es algo muy importante que usted tiene que analizar. Bueno, entonces acá lo que a nosotros nos interesa es de conocer cómo se determina la cantidad que necesitamos producir. Muy bien. La cantidad que necesitamos producir yo la voy a simbolizar con un Q de Quetzal, con una Q de Quetzal, que eso me va a representar la cantidad que yo necesito producir. Para representar los costos fijos, yo lo voy a representar con una C y con una F. Para representar los costos variables, va a ser una C y una V. Y para representar el precio de venta o el precio unitario, lo voy a representar con una P. Entonces esas van a ser mis simbologías. La Q significa cantidad. CF, costos fijos. CB, costos variables. Y la P, precio unitario. Esa va a ser la representación.
Para poder determinar cuántas cantidades yo necesito producir, hay una pequeña fórmula. Esta fórmula pues nos la vamos a tener que aprender. Y la fórmula dice que al costo fijo lo vamos a dividir dentro del precio menos el costo variable. La fórmula es sencilla. Costo fijo dividido precio menos costo variable. Esta va a ser la fórmula. Muy bien, ya que sabemos la fórmula, pues automáticamente lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir los datos. Según el costo fijo que aparece acá en este ejercicio, ¿cuánto es el costo fijo? ¿Cuánto es el costo? 60. 60.000, ¿verdad? Muy bien. ¿El precio de venta cuánto va a ser? 6. Sí. ¿Si va a ser 6 quetzales? Sí. ¿Seguros? ¿Cuál fue la pregunta? 18. 18. Es 18. Ajá, porque No, acá dice 18. el precio de venta Sí. se establecerá en 18. Entonces el costo variable va a ser de 6 quetzales. Muy bien. Entonces ahora pues solamente vamos a realizar la operación. ¿Qué operación tendría que realizar primero? ¿La división o la resta? Según la fórmula que aparece acá. La red. División. La resta. La resta, correcto. La resta sería la primera operación. Si a 18 le quito 6, ¿cuánto obtengo? Si a 18 le quito 6. 12. 12. ¿Cuánto sería 60.000 dividido entre 12? ¿Ah? 5. 5. 5. 5.000. 5.000. 5.000, no 5. 60.000 dividido en 12, sí. 5. 5.000, Son ¿verdad? 5.000. Sí. Va, Por eso dije 5. Ok, muy bien. Va, entonces, por ejemplo, estas 5.000 van a ser 5.000 unidades. Si la empresa no produce 5.000 unidades, entonces quiere decir que, por ejemplo, vendes 4.000 unidades, la empresa pierde. Si la empresa vende 5.001, por ejemplo, 5.001, quiere decir que la única ganancia la va a obtener de ese uno que vendió. O sea, a partir de 5.000 unidades es que la empresa va a empezar a ganar. Pero 5.001, 5.002, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 o 10.000. Ahí la empresa gana. Pero si produce menos de 5.000 unidades al mes, entonces lo que va a pasar es que la empresa va a perder. O sea, por ejemplo, viene la empresa y el recuento del año se da cuenta que del mes, perdón, se da cuenta que solo vendió 4.000 unidades, quiere decir que la empresa perdió. O sea, la empresa no está generando ganancias porque no ha llegado a su punto de equilibrio. ¿Entendemos bien esa parte? Sí. Ok. ¿Sí? Muy bien. Va. Entonces, ahorita pues el punto de equilibrio se determina por la fórmula y esa fórmula me sirve para determinar cuántas cantidades yo necesito producir. 5.000, ni gano ni pierdo. 5.010, empiezo a ganar. 6.000, gané. 4.000, perdí. Entonces esos son mis parámetros. Pero dice que también el punto de equilibrio se podría graficar y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, a cómo graficar un punto de equilibrio. Para graficar un punto de equilibrio, entonces yo voy a hacer una pequeña tablita. En la primera columna voy a representar la cantidad, o sea, las unidades producidas. En la segunda columna yo voy a colocar las ventas, o sea, cuántos serían los ingresos, ventas o ingresos, colocémoslo como así con ventas, o cuántos ingresos tendría la empresa. En la siguiente columna yo voy a representar los costos, o sea, cuánto le llevaría a la empresa poder producir esa cantidad de producto. Y en la última voy a representar la utilidad. O sea, sí voy a armar una pequeña tablita con esos 4 parámetros: cantidad,
ventas, costos y utilidad. Muy bien. Para representar los ingresos, lo único que voy a hacer es que voy a multiplicar la cantidad, o sea, lo que producí, por el precio de venta. Eso es lo único que yo voy a hacer. Para representar los costos, ahí hay una pequeña fórmula, donde dice que para establecer los costos totales, lo que se hace es que los costos fijos se suman más los costos variables, y los costos variables se multiplica por la cantidad que se produjo. O sea, estas fórmulas no las vamos a tener que aprender. Muy bien. Acá me dice de que lo que la empresa necesitaba producir eran 5,000 unidades. Pero yo voy a empezar aquí a probar no desde 5,000, sino puedo empezar desde 1,000 unidades. O sea, puedo iniciar o tengo que iniciar no en el punto de equilibrio, sino antes del punto de equilibrio. Entonces voy a iniciar con 1,000, con 2,000, con 3,000, con 4,000, con 5,000, con 6,000, 7,000 y 8,000. O sea, ustedes tienen que probar con valores antes del costo de equilibrio y después del costo de equilibrio. Eso es algo importante que tienen que saber. Muy bien. Vamos a calcular los ingresos. Los ingresos Profe, dicen no se que... escucha. Es que no sé quién anda comiendo. Pero me voy a silenciar. Vuelvo a repetir. 5,000 era su punto de equilibrio. Pero en la tablita no va a iniciar en 5,000, sino tiene que iniciar antes. Entonces, como me tocó 5,000, lo que yo voy a hacer es que voy a ir de 1,000 en 1,000. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 y así sucesivamente hasta el valor que yo desee. Ahora lo que voy a hacer es que voy a determinar los ingresos. ¿Cómo determino los ingresos? Dice, multiplique la cantidad por el precio de ventas. ¿Cuánto era el precio de ventas? Vamos a regresar acá y veamos cuánto era el precio de ventas. El precio de ventas decía el ejercicio que era de... vamos a ver. El precio de ventas dice que es de 18 quetzales. Ese es el precio de ventas. Muy bien. Entonces le voy a pedir el favor a Marvin. Marvin, actíveme su audio y me va a ayudar a multiplicar. Marvin. Sí, profe. Muy bien. Entonces el precio habíamos establecido que según la información dice que es de 18 quetzales. Entonces lo que necesito es que me vaya multiplicando 1,000 por 18, 2,000 por 18, 3,000 y me vaya dando los resultados. Por favor. Siempre va a ser por el mismo precio de venta. Entonces dígame cuánto es 1,000 por 18. Dan 18,000. Muy bien. 2,000 por 18. 36,000. 3,000 por 18. 54,000. 4,000 por 18. 72,000. 5,000 por 18. 90,000. 6,000 por 18. 108,000. 7,000 por 18. 126,000. Y el último 8,000 por 18. 144,000. Muy bien, gracias Marvin. Entonces Vale. los ingresos solamente multipliqué cuánto era el precio que yo tenía unitario por el producto y lo multipliqué por las unidades. Vuelvo a repetir, ese precio sale de su costo de producción, de ahí sale ese precio unitario. Si usted hizo bien su costo de producción, pues no va a tener ningún problema en poder determinar el precio unitario. Entonces, el costo del punto de equilibrio es seguimiento del costo de producción. Muy bien. Ahora le voy a pedir favor a Janet. Janet, encienda su audio, por favor.
Diga, profe. Muy bien. Habíamos dicho que el costo fijo era de 60,000, ¿verdad? Espérenme, ahorita le voy a decir que me va a realizar. 60,000. 60,000, solo voy a anotarlo acá para que lo tengamos y después lo pueda agrandar. Y el costo variable dijimos que era de 18 quetzales. Muy bien. Entonces usted me va a ayudar a determinar los costos. Vamos a hacerlo así para que todos vean y sea más fácil ver. Acá tengo una suma y tengo una multiplicación. ¿Qué es lo que se hace primero, la suma o la multiplicación? Multiplicación. La multiplicación, ¿verdad? La suma, o no sé. Y luego se suma, correcto. Entonces miren cómo vamos a hacer la fórmula. Primero vamos a multiplicar y luego vamos a sumir. Vamos con el primero. El costo variable son 18. ¿Cuánto se produjo, ya estoy hablando yo mal. ¿Cuánto se produjo en la primera línea? 1000 unidades. ¿Cuánto sería 18 por 1000? 18,000. Sumémosle el costo fijo. ¿Cuánto es el costo fijo? 60,000. 78,000. Muy bien. Hagamos lo mismo. El costo fijo, el costo variable dice que es de 18. La cantidad son 2,000. Entonces 18 por 1000. Y a todas siempre le vamos a sumar los 60,000. 96,000. 96,000. Muy bien, seguimos. Volvemos a hacer lo mismo. Costo variable 18. Cantidad 3,000. 18 por 3,000 y siempre le sumamos los 60,000. 114,000. Muy bien, seguimos. Costo variable 18. Cantidad 4,000. 18 por 4,000. Le sumamos los 60,000. 132,000. Muy bien. Seguimos. 5,000. Ahora son 5,000 unidades. 18 por 5,000. 18 por 5,000. Y le sumamos 60,000. 150,000. Muy bien. Costo variable 18. Cantidad 6,000. 18 por 6,000. Y a eso le sumamos siempre 60,000. Si se dan cuenta de repetitivo. Ajá. 168,000. Ajá. Muy bien. Costo variable. Costo fijo. 186,000. 18 por 7,000 más 60,000. 186,000. Ajá. Y 8,000 por 18 más 60,000. 204,000. 204,000. Ok. Tengo curiosidad de algo. Vamos a ver, espérame. 5,000 unidades. ¿Sí daba acá 5,000? ¿Alguien que me vuelva a explicar esta división? 18. 60,000 Es que fíjense dividido. Vamos a ver, es que acá dice que los costos. Es que ahorita me generó una duda, pero fue cuando estuvimos haciendo la tablita. Vamos a ver. Costo fijo 60,000. Costo variable 6. Ya sé, perdón, ya sé que me confundí en algo. Perdón, le voy a hacer repetir. Perdón, el costo variable es de 6 quetzales. Ay. Perdón. Hay que hacer pilas de prueba, hombre. ¿Por qué no me dice? Otra vez. ¿De qué tiempo le estaba diciendo? Pero si le dio ahí. Sí, ahí. Perdón, Janet. Vamos de nuevo. Perdón. Costo variable 6 quetzales, perdón. 6 por 1000 más 60,000. Pero también va a afectar en ventas de ingreso.
No, porque el precio unitario es 18. Ese sí está bien. Ah, Sí, es que acá se toma el precio ah. y acá se toma los costos. No, el precio sí está bien. Es el costo, perdón, es que no haya visto bien la unidad. Entonces, 6 por 1000 más 60.000. ¿cómo así? Espérame, vamos a dejar a Edwin porque Edwin estaba ya alegando. Edwin, haga la operación. Edwin, ¿Qué manda? haga la operación. 6 por 1000 más 60.000. Va, espérame. Tengo que hacer la operación. Sí, 6 por 1000 más 60.000. 6 por mes son 6.000. Pero voy a sacar mi calculadora. Ay, ¿cuál 60,000, profe? Se va a tardar un montón. Va. No, pero no son 60.000, son 66.000, ¿verdad? Sí. Son 6.000, profe. 60.600. Ah, no, No, es mucho. 66,000. 66.000. Porque 1,000 por 6 son 6,000. Más 60,000 son 66,000. ¿Sí, verdad? Ok, gracias. Sí, tengamos cuidado. Va, otro. Costos variables son 6.000 por 2.000 más 60.000. Sí, 72,000. muy bien. Seguimos. 6.000 por 3.000 más 60.000. 78,000. Ahí, 78.000. Muy bien. 6.000 por 4.000 más 60.000. 84,000. Último. No último, digo yo. 6.000 por 5.000 más 60.000. 90,000. Muy bien. Ahí, 90.000. Siguiente. 6.000 por 6.000. No, 6 por 6.000, perdón. Ya, saber qué tengo hoy. 6 por 36.000. 96,000. Espérame, 6 por 6.000 más 3. Espérame, ya me confundí. Y lo malo que lo estoy grabando me pega Son hacer memes. 96,000, bro. ¿Cuántos son? Profe, 96.000. 96.000. Sí, es que es Edwin. 96,000. Ya veo por qué me está confundiendo. Va. De ahí 102.000. son 102,000. El De último. ahí 108,000. Ahí estamos. Gracias. 108.000. 108,000. Ya, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Va, ya que tenemos estructurada nuestros ingresos y nuestros costos, pues la utilidad sale de una manera muy sencilla y es restando ambas cantidades. Por ejemplo, si yo resto los 18.000 menos los 66.000, pues me daría esta utilidad. En este caso, ¿alguien sabe qué significa el signo negativo? Cuando nos sale en Excel, ¿qué significa el signo negativo? Que es, no sé, no me O, acuerdo. o cuando nosotros utilizamos Creo en que contabilidad el signo negativo, ¿qué significa? una pérdida. Que es una pérdida, correcto. Entonces, acá nosotros podemos analizar si la empresa solo produce 1.000, va a tener una pérdida de 48.000. Si produce 2.000 unidades, la pérdida va a ser de 36.000. Si produce 3.000 unidades, de 24.000. Si produce 4.000 unidades, va a ser su pérdida de 12.000. Pero si produce 5.000 unidades, nosotros nos damos cuenta que acá nos da cero. ¿Por qué nos da cero? Porque la empresa ingresó 90.000 y le costó fabricar 90.000. O sea, 90.000 menos 90.000 nos da cero. Al final no obtuvo ganancias, pero tampoco obtuvo pérdidas. Pero ¿qué pasa si la empresa empieza a producir más? Empieza a producir 6.000. Entonces ahora ya va a tener una utilidad de 12.000. Si produce 7.000, de 24.000. Si produce 8.000, de 36.000. Quiere decir que a partir de esas 5.000 unidades, la empresa empezó a generar sus ganancias. Entonces, para eso se hace esta tablita, porque al final, si nosotros analizamos dependiendo cuántas unidades vendimos, podemos analizar si la empresa tuvo una utilidad o tuvo en realidad una pérdida. ¿Sí? Para eso es importante que ustedes elaboren esta tablita. ¿Entendimos bien lo de la tablita y perdonen por la equivocación? Es culpa de Edwin. Sí, profe. Sí, ok. Aunque Edwin se haya confundido ahí un poquito con las operaciones, pero estamos bien. Va. Y lo que nosotros vamos a hacer acá
es de que una vez hecha la tablita, lo que vamos a hacer es que lo vamos a graficar. ¿Se recuerdan cómo se inserta una gráfica? ¿Alguien que me quiera decir paso a paso cómo se inserta una gráfica? ¿Cuál es el primer paso para insertar una gráfica? Alguien que me quiera decir, que me quiera apoyar con eso. Selvin sabe, profe. Selvin, primer paso para insertar una gráfica. Pues hay que ir donde dice insertar y luego ahí dice formas, algo así. Va, pero antes de insertar tenemos que hacer algo muy importante. Antes, primer paso, ¿qué es? Seleccionar la tablita. Correcto, primer paso, vamos a Exacto. seleccionar la información que queremos graficar. Ahora, segundo paso, nos vamos al menú insertar. Aprendan porque eso van a hacer ustedes cuando elaboren su punto de equilibrio. Va, primer paso, seleccioné. Segundo paso, me voy a insertar. Tercer paso, ¿a dónde me voy? ¿Ya me fui al menú insertar? Correcto. Tabla. Gráfica. No. En los Gráficas. gráficos, en los gráficos. ¿Qué gráfico se utiliza para poder representar un punto de equilibrio? Se utiliza lo mismo que el gráfico que se utiliza para las ventas, un gráfico de líneas. Es importante que el gráfico que ustedes van a utilizar va a ser de líneas. De ahí seleccionan el que ustedes más les guste y automáticamente ya les salió su gráfico. Y eso sería todo ese sería el último tema de laboratorio. Cómo elaborar un punto de equilibrio. Si nosotros vemos acá este punto, o sea, acá si ustedes logran visualizar, pero voy a utilizar un resaltador para que ustedes vean. Si ustedes logran ver acá, hay un momento donde la línea se intersecta, o sea, donde acá nosotros vemos que las líneas chocaron. Este punto que yo estoy marcando ahorita, a eso nosotros le llamamos el punto de equilibrio. De acá para abajo es pérdida y de acá para arriba es ganancia. Así se analiza. Entonces, este es el gráfico que se utiliza para poder representar su punto de equilibrio. Y eso sería lo que hoy tenía para compartir con ustedes. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda porque los voy a poner a hacer un punto de equilibrio para... Bueno, es que más que todo, ahorita no nos surgen dudas, pero ya después nos empiezan a surgir. Pero digamos, en el laboratorio del ministerio, digamos, que vamos a tener, ya nos dan así como lo que usted nos dio, nosotros tenemos que saber cuál es el punto de... Ok, mire pues. Por ejemplo, el precio de venta, usted lo va a establecer cuando ya haya hecho su costo de producción, porque es el último apartado donde aparece cuánto usted va a vender. O sea, cuánto usted va a vender o cuántas unidades, cuánto le va a costar solamente vender una silla, por ejemplo, que usted fabricó, un pastel. Por ejemplo, ahorita ustedes ya hicieron un costo de producción de un producto específico. Por ejemplo, yo me recuerdo de que el que Edwin había elaborado de mascarillas y 45 quetzales le había quedado. La persona que elaboró pasteles en 62 le quedó a una persona y el otro no me recuerdo si era 40 y algo. ¿Alguien que me quiera compartir cuánto le salió su precio unitario del producto? Que ahorita no mucho me recuerdo. ¿Alguien que se recuerde cuál era su precio de su producto? El mío creo que salió a ¿qué? 50 creo. 50, Algo así. sí, 52 parece que lo veo. No, 50 porque ya salió como 43. Entonces, la próxima es 50. Ok. Selvin Espilas dice, me había dado 40 quetzales, pero ya dije 50 quetzales es el precio. Muy bien, pero ese precio que ustedes establecieron va a ser el precio que van a tomar en cuenta para elaborar este punto de equilibrio. O sea, de ahí sale ese precio de venta. Pero ya tuvieron que haber elaborado el costo de producción. Entonces, ¿de dónde sale el costo fijo y el costo variable? De los gastos indirectos que se utilicen, de ahí podrían salir. Costos fijos podrían ser hasta las personas que nosotros les pagamos, o sea, nuestros trabajadores.
Un costo variable, por ejemplo, yo solicité a una persona externa que viniera a supervisar el producto. Ese es un costo variable. De ahí lo pueden determinar. O sea que ustedes, en base a su criterio, van a determinar los costos fijos y los costos variables de su ejercicio, del ejercicio que les vayan a presentar. No va a venir tan específico como venía acá. ¿Sí? No sé si alguien tenga otra duda. Profe, no entendí. ¿Quién no entendió? La pregunta que dijo mi amor, Es de eso. que si ya va a venir así como usted lo está explicando acá, simplemente el párrafo y nosotros tenemos que hacer lo que se hizo ahorita. Sí, eso era lo que yo le comentaba a ella, que no va a venir explicado el precio, porque el precio de venta usted lo establece cuando hizo su costo de producción, o sea, cuando tomó en cuenta la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos. O sea, el precio de venta, ese ya lo establece, pero siempre y cuando se haya hecho el costo de producción, o sea, no va a venir así como el párrafo que está acá. O sea, usted lo va a tener que determinar según su análisis, tomando en cuenta lo que usted coloque en el costo de producción. Profe, para O sea, mí, si nos da un ejercicio para probar a ver cómo nos va y ya si tenemos más dudas nos hace favor de resolver. Sí, me parece, claro que sí. profe, ¿y ese examen cuándo va a ser? El jueves, O sea, que usted nos va a dejar ahorita un ejercicio para entregarlo el día martes o miércoles. Es el viernes, profe, no es el jueves. Profe, ajá, viernes me dijeron. déjeme ver fechas. Ya vieron que la licenciada se confunde y seguro sí es jueves porque siempre nos ha tocado jueves. Sí, ahora